Bien, ahí estaríamos grabando entonces, profesor, nuevamente buenas tardes, agradecimientos muchos y muy especiales por todo su tiempo, por dedicarnos, por darnos este pequeño espacio. Eh, para comenzar, nos gustaría ver si usted se puede presentar, más o menos decirnos cuál es su ámbito de trabajo, su ámbito de estudio y todo lo relacionado. Bueno, mi nombre es Paulo Pérez Villablanca, soy abogado, nací en Valparaíso, estudié Derecho en la Universidad del Paraíso, ¿no? Que fue la sede de la Universidad de Chile durante mucho tiempo, y soy además magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Eh, ya hace 8 años que me desempeño como asesor legislativo en el Congreso Nacional, antes fui abogado municipal 10 años. Además soy docente en Derecho Constitucional, Derecho Político, Derecho Administrativo en varias universidades. Perfecto, profesor. Veía dentro de los mails que nos pudimos enviar, Uh -huh. veía que usted también trabaja con el colegio de abogados. Por cierto que sí, yo soy consejero del Colegio de Abogados del Paraíso. Perfecto. Para partir con ese punto, profesor, no sé si nos podría dar un panorama más o menos general de cuál es el órgano jurisdiccional que los emite, bajo qué códigos se aprueban, etcétera. Muy bien. Bueno, primero hay que señalar que desde principios de los 80, bueno, bajo el amparo de la nueva Carta Fundamental, se eliminó lo que era la colegiatura obligatoria. Antes de ello, era obligación de los profesionales, ¿no? En este caso los abogados, como en otros gremios, ser asociado, ¿no? Miembro al colegio de abogados, ¿no? Entonces, a partir del año 80, 81, entonces cambia la situación y entonces ahora no existe ya la obligatoriedad. Por lo tanto, el ser miembro de un colegio de abogados no es obligatorio hoy día, ¿ya? Ahora, los colegios de abogados, bueno, existen varios en Chile. No existe el Colegio de Abogados de Chile, mal llamado de Chile, ¿no? Porque es en realidad el Colegio de Abogados de Santiago, ¿no? Y bueno, y en cada región existe también un propio colegio de abogados, ¿no? Como el caso de Valparaíso, que fíjense que este año nuestro colegio cumple 120 años. Es el colegio de abogados más antiguo de Chile. Eh, y bueno, nosotros tenemos entonces estatutos propios, ¿no? Cuando se adoptó la personalidad jurídica bajo el actual régimen, por allá por los 90, se aprobaron los estatutos y en cuanto al Código de Ética Profesional, se aplica un código que fue aprobado en 1948, ¿ah? En Santiago, ¿no? Cuando era el Colegio de Abogados de Chile, ¿no? Y ahí se aprobó ese digamos, código y es el que nos rige hasta el día de hoy. Cuando usted dice, profesor, disculpe, usted dice que fue aprobado. A qué se refiere? ¿Que dentro de las personas que eran parte de este colegio o habría más bien un- un- una, una legislatura que lo aceptaba? ¿Cómo funciona ese? Sí, bueno, en esa época eran organismos de derecho público los colegios, entonces había una ley, digamos, que aprobó, digamos, este código, ¿no? Pero o sea, es un código interno, ¿no? No es un código como los códigos civiles, no hay que mirarlo, digamos, bajo esa lógica, sino que es un código gremial, ¿no? Que en esa época, bueno, se aprobaba por ley. Perfecto, profesor. Nosotros tuvimos el orgullo de poder leerlo, ¿no? La profesora Silvana Daros nos facilitó este código. Y uno de los puntos que ya de lleno en la entrevista, ¿no? Nos llamaba mucho la atención que se hacía un llamado fuerte a combatir toda conducta moralmente censurable, decía, y sea para los otros colegas como también para los jueces. Y nos llamaba la atención porque pensando justamente en lo que usted menciona, ¿cuál es el modo efectivo de combatir esta conducta moralmente censurable que menciona? ¿Cuál es la manera? Bueno, según los estatutos, ¿no? Del Colegio de Abogados, eh, y bueno, más el complemento con el código, lo cierto es que cualquier persona podría denunciar, digamos, una conducta irregular de un abogado al colegio, o el colegio puede también hacerlo de oficio, ¿no? Si toma conocimiento de una conducta irregular,
reñida con la ética profesional, también puede iniciar una investigación, ¿ya? Y se hace una investigación formal, donde se recibe el reclamo, se le da traslado, ¿no? Digamos, en este caso al involucrado, al colega involucrado, se abre un término probatorio también, ¿verdad? Donde se reciben, digamos, las pruebas de una y otra versión y finalmente se toma una decisión. Y esa decisión puede ser apelada a la Corte de Apelaciones respectiva. Perfecto. Y ahí, profesor, ¿no genera un conflicto lo que usted mencionaba, el hecho de que no todos los abogados están colegiados o eso es independiente? Es un problema porque efectivamente el colegio puede sancionar abogados que son miembros del colegio de abogados. No puede sancionar, digamos, abogados que no son miembros. Ahora, fíjense ustedes que la Carta del 80 ahí tiene una norma que es letra muerta, porque ahí se establecía que en esos casos se tenía que crear tribunales especiales y nunca se crearon. Nunca se crearon. Por lo Perfecto. tanto, claro, por lo tanto, o sea, la conducta regular de un colega que no es colegiado, la única forma de sancionarla es que constituyera además delito. Si constituye delito, entonces, claro, reviste las características de una investigación penal que puede ser sancionada por un tribunal penal, pero, claro, ocurre que hay conductas que no son necesariamente delitos, son conductas Claro. antiéticas, pero no alcanzan a configurar un delito. Y ahí sí que hay un vacío, Claro, porque ahí sí que ahí no hay donde. posibilidad, ahí sí que no hay posibilidad de Mm, sanción, ¿no? perfecto. Y profesor, y frente en el caso de los jueces, ¿es el mismo procedimiento? También los El jueces pueden mismo. ser denunciados, sí, efectivamente, el colegio de oficio o a petición de denuncia puede también, digamos, iniciar investigaciones contra el juez que es colegiado. Perfecto. Profesor, en esto mismo que usted menciona, ¿no? Estas conductas que son éticamente censurables, que de pronto no constituyen delito. Pensando en eso, ¿usted cree que puede haber algún conflicto entre la buena fe y la defensa del imputado, entendiendo que de pronto pensamos nosotros que podrían existir ciertos actos fraudulentos en pos de la defensa? Bueno, el código es muy claro en ese sentido, ¿no? De que el código dice que el abogado es un servidor de la justicia. Primero hay que partir de esa idea, es un servidor de la justicia. Por lo tanto, tiene que abstenerse de realizar cualquier conducta que sea contraria a la buena fe. Por ejemplo, dilatar innecesariamente un proceso, ¿no? Eso sería una conducta contraria a la buena fe de los litigantes, por ejemplo, ¿no? Incidentar, digamos, justificadamente, solamente para dilatar, también sería contrario, digamos, a la ética profesional. Entonces, claro, el código en ese sentido muy claro, ¿no? En ese sentido, digamos, de que la conducta ética tiene que ser, digamos, a ese nivel. Lo mismo que el trato también con los colegas, también tiene que ser un trato respetuoso, deferente, comprensivo de situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, caso de duelo, colega, fallecimiento, o por ejemplo, cosas tan comunes como que a lo mejor quedó atascado en un taco en el camino, ¿no? Y hay una audiencia que está esperando. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, el código exige una conducta, digamos, que de buena fe. O sea, si el colega viene en un taco, bueno, demos la facilidad para esperarlo, ¿no? Para que la audiencia se dilate, si es que el juez, digamos, lo estima. Entonces, es como digamos, es como la regla del buen caballero, ¿no? La regla del buen caballero. Claro. En ese tema en particular, muy entre paréntesis, claro, me llamaba la atención que yo lo comentaba y ahora que usted me lo dice, en 1940 y algo me dice que se funda el Código de Ética, 48, se aprueba el 48 código se de... aprueba y claro, yo lo pensaba porque uno de los puntos hacía mención a a la puntualidad. También, Claro, claro, yo decía lo mismo que usted menciona, decía, bueno, ¿y qué ocurrirá en el caso de que, por ejemplo, hay un taco, hay un accidente o tiene que viajar? Claro, ahora que usted lo puntualiza, esas cosas pasan, sí, y bueno, y los magistrados también entienden, ¿no? Que me tocó, de hecho, me acuerdo que una vez una audiencia fue fijada 2 de enero, imagínense ustedes, 2 de enero. Entonces,
atravesar la ciudad era imposible, unos tacos increíbles, me acuerdo, un año. Y ahí se tuvo que llamar a la corte, e informar, y la corte tuvo comprensión y dilatar a la audiencia, ¿no? Eso se acostumbra, la verdad es que la mayoría, yo diría que la mayoría de los jueces, la mayoría de los abogados tienen ese buen trato, Qué bueno. O sea, no, supongo que debe haber algún caso particular que no, pero qué bueno que la gran mayoría lo comprenda. Los hay, digamos, de aquellos que quieren aprovechar hasta tratar de sacar ventajas, yo diría, no baratas, ¿no? Para tratar de ganar un litigio, cuando lo cierto es que el litigio hay que ganarlo con argumentos, con ideas, ¿no? Fíjense, de hecho, las cosas interesantes, por ejemplo, el código prohíbe hablar con los magistrados en pasillo, ¿no? El alegato de pasillo, que tantos también se hablan, justamente el código lo prohíbe. Completamente prohibido en Chile. Extraño, como que en el sistema anglosajón es lo contrario, ¿no? Bueno, y a propósito del sistema anglosajón, ahí hay que comentar que en Estados Unidos la colegiatura es obligatoria. Uno podría pensar, ¿no? Estados Unidos la cuna de las libertades, pero allá el colegio se llama la barra, ¿no? La barra de abogados. Y la barra de abogados incluso tiene potestad para, digamos, prohibir el ejercicio profesional de un abogado. Wow. ¿Y a qué obedece que en Chile no sea la colegiatura obligatoria? ¿Cuál fue el debate que hubo ahí, profesor? Yo creo que habían razones también como razones de la época, ¿no? Estamos hablando de años 70, estamos en pleno periodo de la dictadura militar, ¿no? Entonces yo creo que había algo, ¿no? contra los gremios, ¿no? No había una predisposición a fortalecer gremios, me parece, ¿no? Claro. ¿Usted cree que hoy en día debiésemos volver a que fuese obligatoria? Bueno, ustedes tocaron un punto súper interesante, porque hoy día los colegios están justamente debatiendo este punto, ¿no? Porque estamos en un proceso constituyente. Entonces, con toda seguridad, uno de los puntos que va a discutir en la convención va a ser justamente si se restablece o no la colegiatura obligatoria, porque hay países que la tienen, como les digo, Estados Unidos la tiene, y la tuvimos nosotros, entonces ese va a ser un dilema. Así que bueno, cada colegio de abogados en este momento está en proceso de conversar con las bases, de conversar con los asociados, y tomar decisiones y posiciones, ¿no? Al respecto. Perfecto. Profesor, en esa línea que usted menciona, hablando del deber profesional del abogado, digamos, en un tema primordial, como principal, usted que lo ha visto, que ha trabajado muchos años en esto, ¿de qué manera se afecta ese deber profesional cuando se saben, por ejemplo, actos fraudulentos, cohechos? ¿De qué manera usted ve que afecta el ejercicio del deber profesional? Bueno, son situaciones graves, muy graves. En el pasado, yo creo que quizás son menos, ¿no? Da la impresión que son menos, pero en el pasado supimos de siempre situaciones donde se decía, ¿no? Se compraban funcionarios, se compraban jueces, ¿no? Y bueno, es una situación que claramente hay que combatir. O sea, quien tiene conocimiento de una situación así y puede probarlo, tiene que... Esa situación claramente es un cáncer para la justicia, ¿no? Destruye la esencia misma de la justicia, hace que las personas dejen de creer en el poder judicial, y eso es lo peor que puede pasar, que las personas dejen de creer en la eficacia de su sistema judicial. Claro, hace un daño como mucho más profundo que en el fondo simplemente un abogado que lo realizó. Claro, toda la razón. En ese sentido, profesor, uno de los pilares que decía el Código de Ética hablaba de la labor vocacional que debe tener el representante, ¿no? Y decía uno de los puntos que me llamó profundamente la atención, hablaba que lo principal era ir en defensa de los pobres, decía el artículo, por cuanto que la labor no era una labor lucrativa, decía que incluso si venía asociada muy bien, pero que bajo ninguna óptica el abogado debería buscar esa labor. ¿Qué le parece ese tema? Tiene, bueno, bastante también.
¿no? Pero fíjense que hay una cosa interesante. Históricamente, en Roma, los abogados no podían cobrar. ¿No? Durante mucho tiempo no pudieron cobrar. Recién, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, pero un emperador accedió, digamos, que los abogados pudiesen cobrar, ¿no? Por su servicio. Pero bueno, se entiende, el sentido es que el abogado es un servidor de la justicia y que cuando pueda, también tiene que tener espacio aquellos que no pueden defenderse, ¿no? Eso yo lo sí, porque si bien el Estado, ¿no?, de proveer defensa judicial gratuita, ¿no? Y yo diría que hoy día hace en ciertos segmentos de manera eficiente. La defensa penal pública, digamos, bastante buena. La defensa laboral también, se da muy buen servicio en defensa laboral pública. Entonces, pero eso quita que a pesar de que exista eso, de que exista digamos, la oferta pública, los abogados también tenemos que tener, por ética, un espacio para atender personas que no tienen los recursos para pagar una buena defensa, ¿no? Se comprendo de sus palabras entonces que usted sí cree que la formación de clientela, digamos, debe estar intencionada sin el ánimo de lucro, más bien por una buena defensa. No. O sea, cuidado con eso, porque la abogacía es una profesión, ¿no? Es una profesión, es una forma de ganarse la vida, ¿no? Es una forma legítima de ganarse la vida. Entonces, hay que interpretarlo de la siguiente forma. O sea, no obstante de que yo trabajo como abogado para desarrollarme como persona, mantenerme mi persona, mi familia, ¿no? También, ¿no? Cuando uno tiene familia, esposa, hijos, siempre tiene que tener conciencia, ¿no?, de que hay personas que recurren a uno porque no tienen a quién más recurrir, ¿no? Y uno tiene que tener siempre la disposición de escuchar, de atender, de ayudar a quien no puede tener los recursos para hacer. Yo en lo personal, bueno, es malo hablar de lo personal, pero en mi ejercicio profesional tengo mis clientes, ¿no? Pero con los cuales, digamos, recibo mis remuneraciones, las universidades donde hago las clases, ¿no?, las asesorías que presto, pero siempre dejo un espacio para, digamos, atender personas que tienen casos muy difíciles, muy complicados, y que no tienen la suerte de tener recursos para ni amigos poderosos ni privilegios para tener una buena. Así que pregunten nomás. Perfecto. Profesor, no, qué interesante el tema, de hecho me deja muy establecido, claro, el interés vocacional está de por medio siempre. La pregunta Sí, que todo bueno, el mundo se ha hecho alguna vez, ¿no? Me ha tocado en lo personal apoyar causas sociales, porque a veces, fíjense que hay un vacío. ¿Dónde hay un vacío interesante que quizá el Estado algún día debiese, digamos, proveer servicios, ¿no? Ese es, por ejemplo, las causas sociales, ¿no? Por ejemplo, imaginen ustedes estos grandes proyectos, digamos, inmobiliarios o empresariales que de pronto depredan el medio ambiente, ¿no? Piensen ustedes últimamente las discusiones que han habido en grandes proyectos, ¿no? Entonces, de pronto hay comunidades que tratan de enfrentarse a estos entes económicos que son muy poderosos, entonces la relación es muy asimétrica, muy asimétrica. Entonces, claro, y ahí, bueno, me ha tocado a mí, al igual que otros distinguidos colegas, dar asesoría, ¿no?, a esos grupos que no tienen, que están en relación asimétrica, ¿no?, con, digamos, personas que financian estos proyectos. Y bueno, ¿no?, de ahí de alguna manera se trata uno de equilibrar, pero hay un vacío ahí, ¿no? Hay un vacío de, digamos, de equilibrios a la hora de litigar en un tribunal. Perfecto, profesor. La pregunta del millón, ¿no? ¿Es cierto o es falso que el fuero interno afecta en la decisión de acceder a la defensa de un imputado? Es decir, ¿el pensamiento personal influye sobre aceptar o no el caso? ¿O usted piensa que por una labor vocacional debería aceptarse siempre? El código también tiene normas al respecto. Y la verdad es que el código
muy, o sea, que en principio uno debe aceptar los casos por convicción, ¿ya? O sea, no debe uno tomar casos que vayan contra las convicciones personales. Eso es un principio fundamental. De hecho, el código dice que uno puede abstenerse sin ni siquiera tener que explicar el por qué, salvo que uno esté ejerciendo una función pública en virtud de la cual tenga que tomar casos. Por ejemplo, imagínese usted un defensor penal público, ¿no? Y entonces el código dice que eventualmente podría excusarse, pero tendría que fundamentar la excusa, ¿no? Y entonces, bueno, también está la posibilidad de que el abogado también no esté conforme con la postura del cliente, porque a veces pasa que el cliente a lo mejor sugiere alguna vía, ¿no?, de estrategia, que incluso hasta podría ser hasta reñida, ¿no?, con la ética, ¿no? Y entonces ahí el código también establece, ¿no?, que el abogado está liberado de, digamos, o puede excusarse de tomar un caso si es que difiere con la estrategia con el cliente o este derechamente pide cosas que están reñidas con la ética. Ya, perfecto, perfecto. Así En que ese, la libertad, el código dice una frase muy hermosa, libertad moral, algo así dice, ¿no? El abogado tiene que tener absoluta libertad moral para tomar un caso. perfecto ahí, profesor, me deja muy, muy claro. En ese mismo ámbito que usted menciona, algo que mencionaba el código, que a mí me resultó bien, bien extraño, era que hablaba de que había una falta de dignidad profesional, esa era la frase que ocupaba, cuando existían estos programas radiales, decía, donde se consultaban temas de derecho. Entonces, nosotros haciéndonos eco de esto, ¿qué le parece a usted? ¿Resulta poco ético estos programas televisivos, por ejemplo, donde se simula un juez y se hace una causa y todo lo demás? Buena pregunta, Nicolás. Bueno, la norma es del año 48, ¿no? Hay que pensar en el contexto y hoy día vive una sociedad tecnologizada, donde la gente interactúa mucho con los medios de comunicación social, con la televisión. Entonces, yo creo que ahí la evolución de la sociedad ha hecho que esa norma no hay que tomársela tan a pecho, ¿no? En el sentido de que yo creo que también los abogados pueden cumplir un buen rol, digamos, de comunicadores del derecho a través de los medios de comunicación social, siempre que se haga con, digamos, estrictos parámetros, digamos, éticos, ¿no? Yo creo que no me parece, digamos, en principio mal, pero siempre que sea dentro de lo que corresponde. Claro, comprendo ahí, profesor, usted que maneja, más comprendo que estos programas donde se simula el juez y es un abogado con el ámbito de respeto, comprendo que no tiene una implicancia legal a per se. No. Ya ves que esos programas también se encargan de explicar muy bien, digamos, el contexto, ¿no? Y mientras eso sea así, yo no veo ningún problema, ¿no? Ya, perfecto, entonces, profesor. Yo se lo pregunto, bueno, con la compañera lo preguntamos en realidad desde el ámbito de desconocimiento, ¿eh? No, Profesor, pero yo leyendo el código hay algo que me causó mucha duda, que en el artículo 16 que también habla de la dignidad, que es uno como abogado no puede ofrecer sus servicios cuando está en el colegio de abogados, a menos que sea un familiar o un amigo demasiado cercano. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque hay un tema que, claro, habla de la dignidad de la profesión, ¿no? En el sentido de que el abogado no debe andar buscando el pleito, sino que el Ah, pleito tiene que llegar al abogado. Esa es la idea, ¿ya? Y tiene parte, o sea, tiene el código, digamos, parte de un planteamiento que es razonable, en el sentido de que es mal visto que un abogado esté buscando, ¿no?, el pleito. claro, Para, como que escucha a alguien así en un conflicto, no, no te dejo la tarjeta, no, eso no. claro, exactamente. Hay que dejar Definitivamente no. por un tema de decoro profesional, digamos, de Claro. dignidad también, ¿no?, de la profesión. Y eso es muy importante, fíjense, hay que cuidar la dignidad. Fíjense, hay cosas increíbles que uno ha visto. Por ejemplo, hay por ahí, me pareció ver, un estudio jurídico en el sur que se promocionaba con una niña, una mujer, en ropas muy sugerentes.
circuló mucho por las redes sociales. Entonces, claro, claramente yo creo que ahí estaban completamente excedidos, ¿no? De una manera de atraer clientes. Entonces hay que cuidar mucho, digamos, la dignidad profesional, ¿no? Claro. Los pleitos llegan a uno, no andar buscando los pleitos. Mire qué buen punto de partida, profesor, porque yo no conocía, no sé yo, pero yo no conocía esto que mencionó usted del sur, pero qué buena Búsquenlo en las manera, redes sociales, búsquenlo, lo vamos a sí, por ahí buscar. lo van a encontrar, Sí, por ahí lo Y van a no, sabe qué buen punto de partir nuestra presentación con un video así, hacer reflexionar a los chicos a ver si llegamos al mismo punto. Mire qué interesante, profesor. claro. Eh, en este reglamento hablaba sobre la falta de la ética y las sanciones que estas podían tener. Me resultó bien llamativo que hablaba de que suspensiones reiteradas podían llegar a una expulsión, decía. Así Eh, es, pero la sanción máxima es la expulsión del colegio. claro. O sea, claro, es una sanción más bien moral, Claro. porque el abogado puede seguir litigando, ya, puede seguir litigando. Bien distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, como les contaba, y la barra puede hacer que un abogado... Profesor, y en este sentido, dentro del desconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las causales que usted conozca que hayan sido motivos u objetos de suspensiones reiteradas? Perdón, no escuché la pregunta. Le repito, que ¿cuáles son dentro de su conocimiento, dentro de lo que usted ha manejado? ¿Cuáles son los motivos de las suspensiones que hayan sido causales de suspensiones reiteradas? Claro que son, claro, hay que ver faltas más o menos graves, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería grave? Que un abogado se quedara con las ganancias del juicio, no las entregara. O estableciera, por ejemplo, imagínese usted un abogado que pactara con el cliente quedarse con todos los honorarios, con todo lo que se gane a título honorario, y el cliente queda sin nada. Es más, fíjense ustedes que, o sea, de hecho está prohibido, por ejemplo, que el abogado pacte un pacto honorario, ¿no? Donde gane más que el cliente. Eso es, obviamente eso es, ¿no? Eso es completamente abusivo, ¿no? Eso no lo sabía. Tampoco. Me declaro... No, así es. O sea, por ejemplo, lo normal, ¿no? Cuando se pactan honorarios, porque a ver, los honorarios es un tema siempre interesante, ¿no? Porque a veces los abogados más jóvenes incluso se preguntan, ¿cómo cobro, no? ¿Cómo se cobra, no? Fíjense ustedes que también ahí el Colegio de Abogados tiene un arancel, tiene un libro, ¿no? Donde están los aranceles y una guía, digamos, cuánto se debe cobrar. Siempre existe libertad, por cierto, ¿no? La libertad del cliente con el abogado de fijar los honorarios. Pero si el colegio establece ciertos parámetros, en el sentido de que jamás los honorarios pueden ser mayores a la ganancia del cliente, bajo ningún aspecto, ¿no? Bajo ningún aspecto. Perfecto. Y los pactos cotalites van entre el 30 y el 20%. 20-30% es lo que se acostumbra en la plaza pactar honorarios cotalites. Cuando me refiero a cotalites es la ganancia, ¿no? La ganancia del juicio. Otros hacen una combinación, otros cobran por tramitar el caso, porque hay que tener presente que tramitar el caso es un trabajo, obviamente, ¿no? Y hay que recordarse que los abogados no tenemos obligación de resultado. Nuestra obligación es obligación de medio. Nuestra obligación es tramitar el juicio. Si se gana o se pierde, eso es otra coyuntura, ¿no? Entonces, ¿el abogado tiene derecho legítimo a cobrar por la tramitación del juicio? Por supuesto que sí. ¿Y puede también pactar cotalites? Puede hacerlo. Perfecto. En ese sentido, profesor, los más reiterados entonces en esta falta pareciera ser como lo relacionado con dinero, con pecunio. Sí, Eso es la como lo verdad más es reiterado. que los casos que nos ha tocado el colegio tienen que ver, por ejemplo, con casos de abogados que cobraron y no hicieron nada, que eso es bastante típico, ¿no? Abogados que cobran, ¿verdad?, por anticipado, y resulta que después no presentan las demandas, ¿ah? Y dejan votado al cliente. Y otro dato, fíjense ustedes que han salido algunos fallos, donde se han sancionado abogados por hacer abandono del juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos clientes que han sido abandonados, ¿no?,
y han perdido sus juicios, pueden demandar, y de hecho están demandando a los abogados, y las cortes están recogiendo las demandas. Mira. Ya, Y, perfecto, perfecto. y, y no son cifras menores. Supongo. He Hace visto poco demandas se... donde, he visto hace- demandas donde se condenan por 20, 30 millones Wow. a un abogado negligente. Y Claro. bueno, y está bien que sea así. Y está bien que sea así. Es lo que corresponde. Hace poco salió un caso famoso, un abogado que daba muerte a las víctimas para cobrar seguros. A propósito, Sí, sí. hace Vale. poco. Sí. Así es, pues, sí. Así es. Profes- Profesor, cuando el código menciona un consejo sustanciador, no sé si nos puede explicar más o menos a qué se refiere con el consejo sustanciador el código de ética. El consejo sustanciador se refiere al que sustancia, al que tramita, ¿no? Al que Mm, tramita, digamos, el procedimiento. Eso entiendo yo. Que, claro, se refiere al proceso cuando se recibe la denuncia, mm. ¿verdad? Entonces, eso inicia un procedimiento. Entonces, se Y- recibe la denuncia, se da traslado al abogado implicado, se abre un término probatorio, se reciben pruebas, ¿ya? Y eso se refiere al Perfecto. consejo sustanciador. Cuando usted al comienzo de la conversación nos decía que eh, de pronto se veía también como medio lícito, legítimo, el hecho de hacerlo de manera oral. Pero hoy en día, ¿cuál es el medio más aceptado o más correcto en caso de que, por ejemplo, yo vea que hay una infracción a la ética profesional? ¿Tengo que presentarlo por medio escrito o Sí, cómo es el proceso? es por escrito, ¿no? Y hay que hacer la denuncia en el colegio de abogados, ¿no? Bueno, primero hay que ver si el colega si es colega, ¿no? Porque la expresión colega es porque se es miembro del colegio de abogados, ¿no? Esa es en realidad la expresión colega. Entonces hay que ver si el abogado en cuestiones está en el colegio o no. Si está en el colegio, se puede hacer el reclamo. Si no, el colegio no tiene atribuciones. Ya. Y hay que hacerlo por escrito. Perfecto, perfecto. Entonces siempre el medio lícito es el escrito. Ya, Así es. Así ya. es. Y en el caso de que no sea colegiado, usted me dice que hay que ver si es que puede presentar delito. En ese Solo caso, si la ujú, conducta configura delito, alguien podría sancionar, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la denuncia al tribunal, digamos, bueno, se puede hacer directamente al Ministerio Público, investigaciones, ¿no? Y se hace la denuncia contra perfecto. el abogado. El consejo sustanciador, profesor, ¿de qué manera es elegido, electo? No, no, no es electo, sino que Ujú, a ver, los procesos ujú. sancionatorios son llevados por los consejeros, ¿ya? Entonces, se distribuyen los procedimientos. Entonces, un consejero X se le encarga que lleve este procedimiento y así. Ya, Y después, claro, las decisiones las toma el grupo, ¿no? La decisión de sancionar o absolver la toma que es lo que hace el consejero, tramitador, por decirlo así, ¿no? El que tramita el procedimiento sancionatorio, emite una vista o informe y entonces después el colegio completo, los consejeros votan para decidir si se sanciona o no se sanciona y en caso afirmativo, qué tipo de sanción. perfecto, perfecto. No, y las sanciones ahí salen puestas en el código, así que estamos súper bien ahí. Así es. Claro. Mm. Bien, profesor. Yo, por mi lado, esas son las preguntas que me urgía. La compañera también tiene un par que le quería aprovechar de preguntar. Una era de eso del artículo 16 y la otra que viendo me causa duda. Ustedes al ser un órgano judicial público, eh, ¿cómo les llegan los casos? O sea, uno como persona natural va hacia el colegio público Sí, o les efectivamente. llegan de alguna ¿No? otra forma. Es que, por ejemplo, claro, entonces se produce la situación de un cliente que Ujú. sostiene que ha sido perjudicado por un abogado, ¿verdad? Entonces él concurre, ¿ya? Ahora, bueno, como estamos en pandemia, la verdad es que el colegio de abogados tiene un correo electrónico. Entonces, a través de ese correo también se pueden recibir las denuncias, ¿ya? Porque en este minuto el colegio está cerrado por la pandemia. Claro.
Así que todo nuestro funcionamiento es online hoy día. También yo vi, investigando, que vi varios artículos, que hay colegios de abogados que hacen uso como de un sistema arbitrario para resolver ciertos casos, como cuando el juzgado no se quiere hacer cargo de ellos. Es como lo que yo entendí, la verdad. Como si el juzgado no se hace cargo del problema. Claro, como que el juzgado lo vería al colegio de abogados, y ahí en ese punto se hace un uso del sistema arbitrario para solucionarlo. Así como yo lo entendí, por eso le estoy preguntando. A ver, la labor del colegio es velar por la conducta de los abogados. Básicamente, eso, bueno, el colegio tiene muchas funciones, porque además también tiene que ponerse la capacitación, digamos, defender además los intereses del gremio, de los organismos públicos, pero la labor fundamental es velar por la prisión ética, ¿no?, del ejercicio profesional. Ya. Entonces, bueno, esa labor es independiente de lo que pasa en los tribunales. Ya, perfecto. Pero lo que la duda que tenía. Claro, no es que el tribunal X conozca de algo y remita al colegio, no. Cualquier denuncia directa al colegio. Y ahí el colegio entonces inicia un proceso sancionado. Perfecto. Bien. Perfecto, profesor. Bueno, les vamos a dar término a la reunión. Nuevamente agradecerle, profesor, por su tiempo. Muchas gracias. Sabemos que usted tiene los tiempos muy acotados, entonces le agradecemos sin ninguna duda que este tiempito nos haya regalado. Bien, pues muchas gracias. Además, bien interesantes las preguntas, ¿ah? Así que, y que bueno, además los felicito porque además ustedes se preocupen de indagar lo que es la parte ética, ¿no? El componente ético de la profesión, que es muy, muy importante también. Miren, además de los conocimientos, además de las herramientas que un abogado pueda desplegar, en el mercado lo que más se valora también es la ética, ¿no? Y un abogado con ética siempre va a tener clientes. No se olviden de eso. Perfecto, profesor. Voy a tener la grabación. Muchísimas gracias. Ahora sí, para